Hola, mi nombre es Alberto Ventura, socio del área de proyectos de infraestructura y recursos naturales de Miranda y Amado. Y esto es Ecopod, un podcast mensual que servirá de espacio para reflexionar y conversar acerca de temas ambientales de actualidad a nivel nacional e internacional. En este podcast no solo hablaremos sobre diversos temas ambientales que tienen impacto en los diferentes sectores económicos de nuestro país, sino que también tendremos la oportunidad de entrevistar a diferentes profesionales, abogados y no abogados, para reflexionar e intercambiar experiencias en materia ambiental desde diferentes enfoques y en el desarrollo de diversas industrias. En el primer capítulo de Ecopod, hablaremos sobre la evolución de la normativa en materia de residuos sólidos y los avances que hemos tenido en materia de valorización y o reutilización de los mismos. Para abordar este tema, hoy día tenemos el placer de tener a Sila Muchari. Ella es jefa de asuntos ambientales de Ambipar Environment Perú y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de residuos y en el sector. Sila, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Alberto, gracias a ti por la oportunidad. No, gracias a ti. Bueno, como había dado en la antesala, la idea es reflexionar un poquito, ¿no? El tema que hemos elegido para el día de hoy, Sila, es esta evolución, ¿no? La evolución que se ha dado en la normativa en materia de residuos sólidos y los avances que hemos tenido hasta ahora, por lo menos, en el tema específico de la valorización y o reutilización de los mismos. Desde tu perspectiva y de manera introductoria a todo este tema, ¿cómo calificarías la evolución en la normativa de residuos sólidos? Es cierto que, digamos, hasta hace unos años, aproximadamente unos 7 u 8 años, nuestra legislación, nuestra normativa estaba más enfocada en gestionar los residuos a través de su mera disposición. Es decir, en diversas actividades económicas lo que se daba era generación de residuos y lo que la norma indicaba es gestiónalos de manera temporal, pero finalmente se tienen que disponer a infraestructuras o espacios que estuvieran acondicionados para hacer su disposición y eliminarlos finalmente, ¿no? El gran problema creo que es, independientemente de si eso funcionaba en términos ecológicos o ambientales, la realidad también nos demostró que no se contaba con la suficiente infraestructura para poder hacer la disposición de residuos. Bastaba solo con ir por la carretera y ver, digamos, basura regada a lo largo de diferentes carreteras, vías, ¿no? Y terrenos además abandonados inclusive. Eso significaba que ni los municipios ni los gobiernos regionales estaban dando abasto y el problema no solamente venía de las actividades económicas privadas, ¿no? En tu opinión, ¿cómo calificas esta evolución? Hoy día ya tenemos más bien una normativa más enfocada en reutilizar, reciclar y este concepto al que se le ha dado mucho énfasis desde nuestra nueva ley de gestión integral de residuos, que es la valorización, ¿no? Claro, si me preguntas cómo la califico, yo diría que buena esta evolución en el marco regulatorio, porque efectivamente, ¿no? Desde el 2010 había una ley de gestión de residuos sólidos, una ley general, ¿no? De residuos sólidos, y esto, digamos, desde el 2016 es que empieza o se aprueba este nuevo decreto legislativo, la ley de gestión integral de residuos, reglamentos, modificatorias y una serie de normas también nuevas que precisamente, como dices tú, ya dan esta oportunidad o enfatizan todo lo que está relacionado a la valorización, al aprovechamiento. Correcto, o sea, lo que tú comentas, ¿no? Que hace tiempo el tema de disposición final era lo máximo, digamos, que nos solicitaban y todas las operaciones estaban como que enfocadas a eso. Yo recuerdo muy bien en tiempo de estudiante cuando se hablaba de la cantidad de rellenos sanitarios que existían en el país, o sea, esa cifra, si no me equivoco, eran 8 y esa cifra no cambió por 10 años y seguíamos con esa misma cifra, ¿no? O hasta más, ¿no? Hoy día la situación es diferente y más aún la situación de las infraestructuras de residuos sólidos que tienen permisos para valorización de residuos y ahora para acondicionamiento también, ¿no? Que es otra posibilidad, otra actividad que también permite o facilita
la valorización de los residuos sólidos. Claro. Entonces, digamos que el balance, y coincido contigo de hecho, creo que la evolución normativa que hemos tenido en materia de residuos creo que es favorable. Sí, sí, creo que totalmente. ha atendido una necesidad, y una necesidad no solamente del planeta, en términos ambientales de qué hacer con los residuos, sino ha atendido una necesidad logística, Ujú, operativa, que ujú. es no teníamos la suficiente infraestructura y al final de cuentas en el ciclo de vida, digamos, de los residuos y de la materia orgánica e inorgánica, no había suficiente espacio y no era, inclusive no era saludable tener estos espacios meramente acondicionados para tener almacenada de por vida pues la basura, Ujú, ¿no? Por ujú. decirlo en un término. Perfecto. Sí, yo creo que sí. Eh, si bien también es cierto que tenemos poco tiempo, ¿no? Entre comillas, con la nueva normativa orientada a la valorización, al reciclaje, tenemos, digamos, mucho margen de mejora y muchas oportunidades a futuro para seguir caminando, ¿no? Ujú. En esa dirección y seguramente seguir fomentando, ¿no? Como sucede con otros temas en términos ambientales, seguramente que no será suficiente solamente contar con esta ley de gestión integral de residuos en donde se privilegia el tema de la valorización, sino que Ujú. también seguramente esperaremos a futuro, y de hecho ya lo estamos esperando, el contar con una normativa macro acerca de reciclaje, economía circular. Hoy día, y en realidad algo que yo reflexionaba hace algunos días es, creo que se está dando el mismo fenómeno que se dio cuando se empezó a aprobar y a emitir toda la reglamentación y todas las leyes en materia ambiental, ¿no? Primero, siguen siendo los sectores o los espacios económicos concretos o específicos los que terminan emitiendo ante la necesidad que tienen, ¿no? Alguna norma, reglamento específico, Ujú. pero en realidad más que la norma especial, necesitamos en primer término, ¿no? Y en primer lugar, una norma macro que Ujú. oriente de manera homogénea y congruente a todos los sectores a hacer esta valorización y a darle la real importancia que merece este tema, Claro. ¿no? Perfecto. Y continuando con esto, Sila, y ya que hemos identificado efectivamente de que la evolución de la normativa se ha orientado ahora y apunta hacia la valorización, ¿cómo ves la realidad digamos, la estadística, la data de la valorización en el país? Hace unos días revisaba un reporte del Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Ambiente hacia el 2023 calculaba que en el país se generaban un promedio de más de 6,5 millones de residuos sólidos, ¿no? Entre inorgánicos y orgánicos. Y lamentablemente hasta la fecha, hasta el 2023, según este reporte, solamente se llegaba a valorizar, en el mejor de los casos, hasta un 5 a 6% de estos Ujú. residuos, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate, si desde el 2016 ya tenemos más o menos poco más de 7 años de emitida y aprobada esta norma que fomenta más bien la valorización, y en estos 6 7 años solamente hemos podido llegar al 5 o 6% de valorización del total de residuos que se generan en nuestro país, creo que tenemos todavía una brecha, ¿no? Bastante amplia para seguir caminando. ¿Cómo lo observas tú? ¿Cómo lo observas tú desde tu posición y desde tu experiencia? A ver, con relación a esta brecha que tenemos en el mundo de los residuos sólidos, efectivamente esta es bastante amplia y mucho trabajo todavía por realizar, porque si tomamos en cuenta la gestión municipal, los residuos municipales, digamos, lo que se generan en las ciudades, en los distritos, sobre todo ahí es donde creo que necesitamos aprender a separar los residuos. No es una práctica común todavía en la mayoría de las personas de a pie, ¿no? En las empresas como que ya en la gestión no municipal, en las empresas como que eso es algo, pienso yo, hay mayores esfuerzos, o al menos en las empresas formales, las grandes, donde tú ves que existen estas estaciones de reciclaje y seguramente porque también existe una supervisión, una fiscalización, entidades como EFA u otros sectores que también están revisando, verificando que efectivamente se cumplan las normativas.
pero para el lado de lo municipal, como que eso todavía, al menos no es muy visible, ¿no? El tema de ese acompañamiento, de esa fiscalización y a la vez sensibilización, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, yo que trabajo en el sector no municipal, con las empresas privadas, al menos podríamos decir que si hablamos del 2023, el año pasado tenemos un porcentaje, un promedio de aproximadamente de un 40% de los residuos que nosotros hemos recolectado y transportado, que sí se han logrado valorizar. O sea, hemos recolectado, hemos transportado y hemos llevado a distintas empresas, pero eso es un trabajo pues, que hemos hecho a nivel nacional, buscando pues, empresas autorizadas para valorizar o empresas ahora que puedan acondicionar residuos. Y hemos logrado eso. Y tal vez ese porcentaje yo creo que comentas del 5 al 6%, que claro, es a nivel Perú, a nivel nacional, pienso que todavía no recoge mucho la data de lo no municipal, porque al menos uno busca los informes anuales de residuos sólidos, al menos en mi experiencia en la búsqueda de esta información, sí encuentro lo municipal, pero como que lo no municipal no es muy visible. Sí, no es visible, no sabemos, digamos, por sectores cuánto se aprovechó, no se aprovechó, y quizás no sé qué tanto cambie, digamos, esa cifra, pero bueno, igual coincido de que trabajo y brecha hay mucha todavía, ¿no? Claro. Por concluir, por trabajar. Bueno, súper importante lo que comentas, porque de hecho, sí, yo también me había percatado que en los últimos informes y reportes estadísticos del MINAM hacen mucho énfasis en el tema de la gestión municipal, ¿no? Sin embargo, pareciera que todavía no es muy visible el real trabajo que hacen o que están haciendo y que vienen haciendo los privados respecto a la valorización de los residuos que ellos generan, ¿no? Y eso es sumamente importante. Me parece que el MINAM también debería, y esperemos que lo haga en sus próximos reportes, de incorporar estas cifras y estos datos, ¿no? Un poco más tangibles, porque es una realidad también de que en la actualidad el tema ambiental está en boga, como quien dice, o en términos coloquiales está de moda, y estamos también como mundo y como sociedad girando a un esquema y estamos internalizando un chip donde tenemos más presente el tema de la sostenibilidad, ¿correcto? Y también a nivel corporativo y a nivel empresarial, inclusive con la intención de las empresas privadas de lograr incorporar dentro de su cultura organizacional el tema del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. También hay metas e indicadores de que estas empresas se están poniendo como meta, ¿no? Y también hay muchas industrias, por ejemplo, la minería, por ejemplo, también se ha puesto la camiseta, ¿no? El sector minero. Y hace un par de semanas o un poco más, revisaba una revista también del sector, en este caso del sector minero, donde habían premiado a un investigador y el investigador, bueno, ganó este premio porque hizo un estudio de cómo se podía reciclar en las operaciones mineras el PET, ¿no? Y a través del reciclaje del PET podían incorporar este PET reciclado e introducirlo dentro de su cadena de valor para producir un concreto proyectado. Y este concreto proyectado, que además la data que él daba era que del 100% de concreto proyectado producido y además utilizado a nivel nacional, entre el 70 y el 80% era utilizado en minería, porque este concreto proyectado se utiliza mucho, por ejemplo, para minería subterránea, para darle estabilidad a galerías o instalaciones subterráneas, ¿no? Entonces ya habían empresas mineras justamente cuyas operaciones se concentran en minería subterránea, que estaban estudiando y evaluando el hacer el reciclaje de algo tan simple como recolectar todas las botellas de plástico que los operarios y que los trabajadores mineros consumen durante sus labores, y con este plástico, con este PET reciclado, incorporarlo para producir este concreto proyectado, y también, ¿no? Reducir los gases, ¿no? La emisión de gases de efecto invernadero y cumplir con ciertas metas de sostenibilidad, ¿no? Sí. Entonces,
muy interesante, ¿no? Sí, y así, bueno, habrán otros ejemplos. También hemos escuchado un poco, todavía no, sabemos que todavía no está muy desarrollado, pero también se está hablando mucho del reemplazo de algunos aceites o lubricantes con la generación de algunos residuos, ¿no? Que también se incorporan en la cadena de producción de estos lubricantes o aceites, y así hay otras empresas que también ya están poniéndose la camiseta y que están implementando estos proyectos y que realmente el MINAM los debería hacer más visibles, ¿no? Claro. Porque realmente es muy importante. Sí, sí, creo que también hay iniciativas de residuos orgánicos que se utilizan para biorremediación de suelos dentro de algunas unidades mineras. Me parece que pronto va a haber una mesa técnica también sobre economía circular dentro del sector minería, pero creo que es algo mucho más del propio sector propiamente, ¿no? Uh-huh. Correcto. Y hablando de economía circular, todavía estamos a la espera, ¿no? Como que se hace esperar y estamos todos a la expectativa. Hasta ahora en el Perú no tenemos una ley macro de economía circular, a diferencia de otros países. Hace poco nos contaban también que Chile tiene una norma que sí está un poco más enfocada en el reciclaje, en la reutilización de residuos. México, que si bien tiene un sistema de repente federal no igual al de nosotros, pero por lo menos en Ciudad de México sí hay una normativa específica para el reciclaje también y la reutilización. ¿Cómo crees que estamos ubicados? Primero, y soñando también un poco, ¿cómo crees que estamos ubicados a nivel mundial? De hecho, a veces cuando uno ve reportajes internacionales y hace un ratito, conversábamos, solo el 6% de los residuos acá se valorizan en el Perú. Cuando uno voltea y ve reportajes de repente, no sé, de Europa o de países de primer mundo, ¿qué porcentajes crees que se ven en estos países a diferencia de nosotros? Bueno, definitivamente son mucho más altos las tasas de reciclaje. A nivel de Latinoamérica duplicamos, es mucho mayor, es casi el doble de la cantidad de residuos que se llegan a reciclar como tasa, como porcentaje. Y a nivel mundial, pues sí, pues cada país, sobre todo en Europa, es donde se tiene mucho más avanzado todo el nivel de reciclaje, recuperación de residuos. Como dices, en economía circular todavía estamos empezando, ¿no? Realmente estamos empezando a trabajar, a analizar. Son términos también, bueno, que tampoco no tienen tantos años como concepto, por así decirlo, como definición. Y en Perú estamos con este grupo técnico de expertos, pero que voluntariamente están trabajando con INACAL, ¿no? Para desarrollar algunas normas técnicas que son referenciales. Sé que estamos trabajando también como país en elaborar recién pues la hoja de ruta nacional de economía circular. Entiendo que están haciendo los proyectos, las reuniones macro-regionales, los talleres para validar. Sabemos de que hay sectores que ya hace 3 años ya empezaron pues con su propia hoja de ruta, ¿no? Con el sector industria, que fue el pionero, ¿no? Y hay algunos otros sectores que también tienen sus borradores, pero claro, lo ideal creo que debió ser del propio Ministerio del Ambiente, el ente rector que lidere todo esto, pero bueno, ya está en marcha. Y nada, a la espera, a la expectativa, ¿no? Estamos a la expectativa de finalmente qué es lo que se apruebe para también poner todo nuestro granito de arena, porque esto no solamente depende del sector, del sector público, ¿no? Del Ministerio del Ambiente o de los ministerios, sino también justamente de las empresas privadas, de la academia, de la población, ¿no? De las organizaciones, así que todos ahí tenemos ahí una responsabilidad, ¿no? Claro, todos tenemos que empujar el carrito, sí, hacia la misma dirección. Exacto. Y sí, te mencionaba lo de soñar por un momento, porque claro, cuando uno se voltea y ve a veces documentales o reportes de países de Europa, uno puede llegar a ver cifras de donde países del primer mundo llegan a valorizar o a reciclar residuos hasta un 80% del nivel de producción de esto, ¿no? Entonces, claro, luego aterrizamos un poco a nuestra realidad y nos topamos con solo un 5 o 6%. Pero bueno, eso va de la mano, creo, no solamente de las normas, sino que también de una cultura más, digamos, más desarrollada y ser más conscientes de la real importancia del reciclaje y de valorar los residuos, ¿no?
Sí, correcto. Perfecto. Y además, y antes de seguir con otro tema, creo que también es válido y es bueno decirlo, esto no solamente es en pro del planeta, sino que también dentro de la cadena productiva de muchos sectores, esta es una oportunidad de negocio también, ¿no? Sí, totalmente. Hemos visto, por la experiencia que yo tengo, bueno, estos últimos años, justamente en el sector no municipal, eh, vemos que hay distintas oportunidades o retos, desafíos que nos ponen justamente las empresas para poder aprovechar residuos que, bueno, por costumbre han ido a disposición final, ¿no? Un caso concreto son los globos papeleros, ¿no? Que hay una gran cantidad de este tipo de residuo que se genera y que, bueno, se han estado manejando, sí, legalmente es lo correcto, en rellenos sanitarios como residuos no peligrosos, pero hay todo un potencial para poder aprovechar estos residuos como material de cobertura, como un agregado también para el sector construcción, incluso para coprocesamiento, ¿no? Previo deshidratación de los lodos papeleros que tienen cierto porcentaje de humedad. Entonces ahí hay toda una cadena o un potencial también por, por justamente desarrollar, por que crezca, ¿no? Y incluso si hablamos de valorización energética, ¿no? y de coprocesamiento de varios residuos, nosotros tenemos muchos residuos que se recolectan, que se segregan con el fin o creyendo de que estos se pueden reciclar, pero muchas veces estos no tienen un valor comercial, ¿no? Digamos, hablando un caso concreto del PET, ¿no? Las botellas plásticas de PET, obviamente estas sí, 100% todas son reciclables, pero hay otros materiales también elaborados con el mismo plástico PET, que son los envases, por ejemplo, de tortas, los envases de huevos, plásticos, también el mismo material es PET, pero esto ya no los compran, ¿no? Entonces no tiene un valor comercial y termina siendo una merma del programa de reciclaje, pero si es que esto tiene igual un poder calorífico, este plástico tiene un poder calorífico mezclado con otros residuos, puede convertirse en un combustible derivado de residuos. Entonces también le podríamos dar salida a esos residuos, sería toda una oportunidad y es algo que en Perú al menos somos, si no me equivoco, somos los últimos también en Sudamérica en ya implementar el coprocesamiento de justamente residuos que aparentemente no tenían un valor comercial, ¿no? Pero que ahora sí se está iniciando, ¿no? con esta posibilidad y bueno, la idea es aumentar también esa tasa de reciclaje, ¿no? Ese 5%, 6% que hoy día tenemos, ¿no? Claro. O sea que también haría falta hacer más estudios también, ¿no? Y ver oportunidades donde a veces uno piensa que ya no se puede valorizar o reaprovechar más o darle una mayor utilidad a un residuo o una merma, como tú bien dices. Exacto. De estudiar, evaluar y ver otras alternativas, ¿no? Y seguramente regular también un poco eso, porque también son nuevas infraestructuras que no se tienen en el país, nuevas operaciones. Entonces también seguramente habrá la necesidad de tener algunos parámetros de control, porque obviamente también puede haber riesgos también en todo, como toda operación, ¿no? Todos otros impactos ambientales y como nuestra regulación faltaría, creo yo, también desarrollar también un poquito el tema de los controles ambientales que son necesarios, ¿no? Perfecto. Y ya que tocas el tema del punto de fiscalización y nuestras normas, nosotros los abogados que siempre somos a veces quienes pinchamos el globo de la parte operativa, ¿cuáles crees que son los principales retos o las expectativas que se tienen en el sector, ¿no? Desde la mirada, digamos, de quienes se dedican como tú y son especialistas en este tema de la gestión de residuos? ¿Qué expectativas tenemos de las normas? Las normas en la práctica nos han demostrado que no son las suficientes o de repente sí las tenemos, pero los conceptos o las definiciones que utilizan terminan más bien volviendo más complicada esta operación y esta intención que hay de valorizar los residuos. Sí, efectivamente, como hablábamos en este podcast,
el tema de la valorización de los residuos es algo que se ha impulsado en los últimos años, pero yo siento y he percibido también de los generadores, empresas grandes, que todavía ellas tienen la duda, o sea, tienen toda la intención de que el residuo se aproveche, eso sí, es indiscutible, pero tienen la duda, digamos, o la confusión todavía entre el acondicionamiento y la valorización y la responsabilidad que tiene un generador sobre esos residuos que entrega, ¿no? Porque con el relleno sanitario como que no quedaba duda, saben que el residuo llega al relleno y tienen su certificado y de ahí no va a salir, es el destino final de ese residuo. Pero en las empresas que hacen valorización, empresas operadoras de residuos o las que hacen acondicionamiento, como que saben de que ese residuo va a terminar en otra industria, en otro lugar, ¿no? Entonces ellos, como que estos generadores quieren saber hasta dónde llega su responsabilidad o si tienen que llegar también al destino final de estas otras empresas, ¿no? Como que están en el proceso. Entonces, como que eso, yo siento que esa duda hace de que no, mejor hasta que esto esté claro, hasta que los abogados se abstienen, hasta que mi abogado o el área legal lo diga, yo lo voy a hacer. Y si el área legal de repente no lo interpreta, porque hay interpretaciones también, y quedan sueltas, si no está explícito, ¿no? Entonces, como que van a lo seguro, ¿no? Nos ha pasado varias veces, ¿no? Es como que estuviéramos ¿no? disposición final, ¿no? Porque es seguro, o valorización, pero no, quiero más, ¿no? Necesito más la trazabilidad, por temores justo a auditorías, a fiscalizaciones, ¿no? Y no queda claro, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema todavía por mejorar. Otro pendiente justo es que ya finalmente salgan todas las normativas sobre economía circular. Otros pendientes, creo que también, bueno, en lo municipal también la normativa señala que, por ejemplo, un casito nada más, la separación de los residuos, la segregación de los residuos es obligatoria, pero eso yo no lo veo en ningún distrito, yo lo he visto, ¿no? En ninguna ciudad eso se ve. Y se supone que las municipalidades también deberían aprobar su normativa para que eso suceda, ¿no? Claro. Creo que, no sé si habrá alguna, pero al menos donde yo vivo eso no existe. Y si es que eso no existe, pues queda como una buena intención. Como una buena intención. Sí, entonces sin ello, sin eso, esa normativa que respalde, y obviamente pues que todas las gestiones municipales, no municipales también implementen todo ello, como que no va a avanzar mucho, ¿no? Va a seguir algo lento como por ahora estamos notando, ¿no? Claro. Interesante lo que mencionas y de hecho desde mi papel, por ejemplo, desde nuestro papel como abogados, sí, efectivamente hemos notado, existe todavía mucho temor y mucho desconocimiento, ¿no? Acerca de qué es lo que significa realmente este principio o la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Que ha venido un poco más, con mayor énfasis en la nueva normativa de residuos sólidos. Y efectivamente los generadores tienen miedo de qué es lo que va a pasar con el residuo que entregan, hasta dónde llega su responsabilidad y qué es lo que va a hacer la autoridad fiscalizadora si es que viene y si es que ellos lo que reportan es, no, es que yo le entregué, ¿no? estas toneladas o este volumen de residuos a esta empresa que iba a utilizar estos residuos luego en una cadena productiva posterior o a futuro, ¿no? Entonces existe todavía mucha duda. Y sí, es cierto, se tiene que precisar esto mejor. Ahora bien, como abogado, y esto no es por defender a los abogados, pero yo siempre digo, la realidad siempre supera cualquier cosa que pueda estar escrita en una norma ambiental. Lamentablemente, por más voluntad y por más sabiduría que se tenga, por más experiencia que se tenga, a veces al momento de hacer las normas, la norma ambiental es imposible, es muy difícil que se pueda poner en todos los supuestos que se pueden presentar en las operaciones y en los diferentes sectores económicos que tenemos en el país, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Sin perjuicio de que efectivamente se haga el mejor esfuerzo por incorporar conceptos que sean amigables, ¿no? Que sean entendibles, digeribles, y que en vez de confundir, que más bien promuevan, como tú bien dices, ¿no? En vez de tener la cultura del miedo, que promuevan más bien y que concreten esa intención que ya tienen los privados en valorizar sus residuos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos, estamos de hecho a la espera
Se vocea mucho, sobre todo el sector industria está bastante expectante también a toda esta normativa nueva que se pueda dar en materia de economía circular. Y pues nada, seguiremos esperando y viendo. Todos. ¿No? Todos, y como decía hace un momento, todos empujando el carrito hacia la misma dirección. Sí, absolutamente. Así que, pero bueno, es bueno hacer este balance. De hecho, interesante estas reflexiones que han salido en esta conversación, Sila. De hecho, el tema daría para mucho más. Seguramente que en otro capítulo podremos explayarnos y tocar algún otro tema vinculado también con el tema de la gestión de residuos. Pero nada, interesante. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. Como te decía y como señalaba al principio de este capítulo, es nuestro primer capítulo. La intención es generar este espacio donde no solo hablemos de temas conceptuales, sino que también intercambiemos estas experiencias y estas impresiones, ¿no? Y por eso también hacía énfasis al inicio de este episodio de que la intención es conversar, y nosotros lo decimos así explícitamente, con abogados y no abogados, porque en realidad lo que más necesitamos es retroalimentación, ¿no? Y compartir estas experiencias. Sí, muchas gracias, Sila. Gracias, Alberto. De verdad, un honor. un gusto. Para mí. Así que nada, estoy completamente seguro de que te vamos a tener en un capítulo más a futuro, así que invitada, esta es tu casa. Con el mayor cuando de los quieras. gustos, sí. Gracias. Muchas gracias, Sila. Gracias por escuchar este capítulo de Copot. Los invitamos a seguirnos y suscribirse en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Los vemos en el próximo capítulo.